Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo voy a mostrar cómo he hecho esta ventana rústica y lo principal y lo que más os puede interesar es que es muy fácil de hacer y la he fabricado prácticamente entera con retales y materiales reciclados, aunque algunas cosas sí que las he comprado, pero en el chino tampoco penséis que me he dejado el sueldo. Lo suyo, siempre que se va a fabricar algo, es hacer un plano. Pues bien, yo lo he hecho, pero después de hacerla, ya que la he fabricado según me venía bien, empalmando 4 tablas para no tener que cortar ninguna por la mitad. Si queréis hacerla, podéis hacerla como más os guste y del tamaño que vosotros queráis, pero si queréis hacerla igual que esta, por aquí os dejo los planos por si queréis copiarla. Lo primero que hago, como casi siempre, es recopilar casi todos los materiales que me hacen falta, tanto de hierro como de madera. Y la madera, por lo menos en mi país, es muy fácil de encontrar, ya que das una vueltecilla por el polígono y ahí puedes encontrar palés, tarugos de madera, vamos, lo que te hagan falta. Si no, pues tienes la opción también de comprarlos. Luego el hierro para hacer la mini reja esta de la ventana lo cogí de retales que tenía en la chatarra, de otra reja grande que hice en casa. Pero bueno, si no tenéis esta opción, seguramente en una cerrajería por 2 metros de tubo no creo que os cobren mucho. Bueno, y teniendo todo esto ya por casa, ya tenía para entretenerme, así que me puse a cortar los tarugos de madera y armar el cerco. Este lo armé roscando 2 tornillos en cada esquina, y para que no se rajara la madera, lo primero que hice fue pasar una broca y luego le rosqué el tornillo. Esto es un truco para que las tablas, cuando las taladréis con tornillos, no se rajen, porque muchas veces metes el tornillo y ves que la madera se abre y dices, cachis, ¿qué podía haber hecho? Pues este truco. Corto 4 tiras de 2 centímetros por 2 centímetros y las fijo por el interior del cerco de madera con unos clavos. La función de este cerco interior es que haga de tope la puerta de la ventana y también nos podría valer como junquillo si le pusiésemos un cristal, que no es el caso. Lo siguiente que hice fue unir las tablas de la ventana y antes ya las había medido para hacer el cerco en función de estas 4 tablas. Esta, para unirlas o ensamblarlas, lo hice con tubillones o espigas, y es que aquí sí hay que tener bastante cuidado y hay que hacer los agujeros muy bien centrados, porque si no luego queda una tabla más alta que otra y hay que repasarlas y lijar mucho. En fin, lleva muchísimo trabajo y es mejor hacerlo bien desde un principio. Por lo demás es bastante sencillo, no tiene mucho misterio, simplemente echar un poco de cola blanca, meter las pica, echarle cola en el otro extremo y hay quien le da un chorrito de cola blanca todo a la larga de la tabla. Yo creo que no hace falta, y más poniéndole un refuerzo atrás que le da bastante más fuerza a la puerta de la ventana y aparte le da un toquecillo así rústico que me gusta a mí bastante, que le iba a hacer una Z, pero al final la tabla esa del medio como que no me convencía. La veía muy cargada y ya una tabla atravesada, cada una con su tornillo en cada tabla, daba bastante fuerza y hacía todo un bloque, con lo cual tampoco era necesario. Antes de unir todas las tablas las podía haber lijado, pero yo lo hice una vez que las tenía montadas. Y esto del lijar sirve para que quede un tacto más suave y no te claves ninguna astillita al pasar la mano. No las marquéis con un rotulador como yo, que se filtra la tinta y luego no hay Dios que lo quite. Hacerlo con un lapicero. Y quizá esto de comprar el tapaporos y el lasur sea lo que más cueste, pero como yo tenía tapaporos de la mesa que hice en la cocina, pues eso que me ahorré. Y lasur también tenía, pero era incoloro y quería darle un color así que pareciese antiguo. Y le di este que se llama Iroko, y la verdad que me parece súper bonito. Eso sí, para dejar un buen acabado hay que respetar los tiempos de secado que marca el fabricante, tanto para el tapaporos como para el lasur, que le di 2 manos esperando 24 horas entre una y otra. Y mientras se secaba la primera mano de tapaporos, me puse a fabricar la reja con los retales que tenía. Las puntas se las corté a inglete, a 45 grados, para que quedase algo más decorativo y más bonito. Hice un barrote central en vertical, y a este barrote le soldé 4 trozos de tubo en horizontal, que son los que armarían la reja. Y cortados todos los tubos le tapé las puntas, pero no lo hice con el electrodo normal, no, que va, lo hice con el electrodo de carbono. Y sí, no las soldé, simplemente las punteé y luego las repasé con la radial, pero han quedado prácticamente ciegas, quizás se vea un poquito las rayitas, pero una vez que lo he pintado ya no se ve prácticamente nada. Y lo importante, que las avispas ya ahí no entran, aunque no sé si dejarla en el interior de decoración o ponerla en la ventana del trastero. También corté unos cuadrados de chapa de unos retales de tubo estructural. Estos los utilicé para fijar la reja al cerco de madera, pero antes les redondeé un poco las esquinas para darle así un toquecillo más medieval y luego se los soldé y una vez soldados las taladré para meter los tornillos y podía haber fijado la reja de 100.000 formas diferentes, pero esta la veía bastante sencilla porque yo pensaba,
Bah, rosco el tornillo, le doy un puntito a la cabeza y Santa Pascua se queda ciega y no hay quien la quite. Pero que va, no fue tan fácil, como es propio de mí, la lié cuando ya la tenía prácticamente terminada. Pero bueno, al final quedó bastante bien. Cuando terminé de soldar la reja, esta vez sí que lo hice bien. La limpié entera con disolvente, que esto no es nuevo, lo hago siempre para quitar bien la grasa del tubo de hierro, pero lo que no he hecho otras veces es echar imprimación antes de pintar, y esto es fundamental para que agarre bien la pintura y aguante mucho tiempo. No como la mesa que hice para el salón, que ahora me va a tocar lijarla entera y darle imprimación y volverla a repintar. Así que esta vez lo he hecho bien desde el principio. Y dejando que se secase la primera mano de imprimación de la reja, me puse a darle la primera mano de la sur a la madera. Y la verdad que a medida que lo iba viendo me iba gustando más este color. Después de haber dado las dos manos de la sur y de haber pintado la reja, a la mañana siguiente estaba esperándome en el garaje según lo había dejado. Y estaba ansioso por ver la ventana ya armada, que ya más o menos le había echado fotos y sabía cómo iba a quedar, pero tenía muchas ganas de verla montada, así que me puse a montarla y no tardé ni 20 minutos en montar todo. Las tachuelas estas de las esquinas la fijé con unos clavos y los clavos no los pinté porque me gustaba el contraste que tenía. Hubiera quedado mejor con clavos de estos de carretero, pero estos eran los que tenía. Y las esquineras estas yo las saqué de unos retales de chapa, pero las venden en el chino y son muy baratitas. Además le dan muchísima fuerza al cerco. Le pongo las bisagras y esto es muy sencillo, es roscar dos tornillos. Lo único que hay que tener en cuenta es no ponérselos demasiado largos para que no calen y salgan por el otro lado. Y exactamente lo mismo hago con el cerrojo. Lo único que intento no ponerlo muy en el borde de la tabla para que no se raje, aunque con el truquito de pasarle la broca antes que el tornillo dio bastante buen resultado. Luego le hice el agujerito para pasar el pasador y ya está. Y ahora viene lo bueno, que es lo de fijar la reja, que bueno, hasta aquí todo bien, pasar un poquito la broca, meter el tornillo. Ay amigo, cuando llega el momento de darle el punto de soldadura, no quiero ni acordarme. Dios. Y no es que la liase una vez, que va, yo si la lío bien, la lié dos veces, porque la primera vez se me quedó pegado el electrodo y pensé, bueno, quizás ha sido porque se ha quedado pegado, pero que va, lo hice una segunda vez, intenté protegerlo un poco con la masa, pero que va, el fogonazo le dio igual, así que a la tercera ya puse unas chapas y lo hice bien. Repasé todas las cabezas de los tornillos y las pinté, y la parte que había quemado del cerco la lijé bien y le di un par de manitas de la sur, y la verdad es que el acabado ha sido espectacular, no se nota prácticamente nada, por no decir nada. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así os agradecería muchísimo que me dejaseis un like, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que activéis la campanita que hay al lado para que os lleguen las notificaciones de cuando subo vídeo, y deciros como siempre que podéis seguirme tanto por Instagram como por Facebook, que además ahora en Facebook estoy subiendo unos vídeos cortitos que creo que os pueden gustar muchísimo porque son muy interesantes. Un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. ¡Chao!